Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. El presidente de la República ha tenido dos gestos diferentes el día de hoy. Algunos podrían creer que son contradictorios. Por una parte, a través de un comunicado de prensa, ha hecho saber que se reunirá mañana viernes y el próximo lunes con líderes de los 10 partidos que están representados en el Congreso de la República para hablar, dice, sobre reactivación económica, lucha contra la pandemia, pero también gobernabilidad y estabilidad política. Iniciativa entonces de diálogo con los 10 partidos. Pero en un congreso de rondas campesinas en Ate, ha afirmado con vigor que quienes quieren vacarlo lo hacen porque saben que en enero comienzan revisiones multimillonarias de contratos. Y en consecuencia atribuye esta moción de vacancia a motivaciones en buena cuenta venales. No sabemos cuál de las dos actitudes corresponde a lo que verdaderamente quiere hacer el presidente de la República. Esperemos que en el curso de las próximas horas veamos más claro. Por otra parte, esto sucede el día en que el Ministerio Público ha hecho saber que está invitando al presidente de la República para que preste una declaración testimonial sobre lo que él sabe respecto al proceso de ascenso de militares, que como sabemos llevó, entre otras cosas, a la salida del titular de ese sector, señor Walter Ayala. Tenemos esta situación entonces fiscal y para eso hemos invitado al señor Aníbal Quiroga para que nos explique qué significa que la Fiscalía pide al presidente de la República que preste declaraciones. Naturalmente que lo interrogaremos también sobre otro tema, que es una iniciativa del ex ministro de Defensa, Walter Ayala, quien ha presentado un recurso de amparo ante la justicia para que detengan el proceso de la moción de vacancia precisamente. Doctor Quiroga, buenas noches y bienvenido a RPP. ¿Cómo está, don Fernando? Buenas noches. Estamos necesitados de claridad jurídica, porque como usted sabe, muchas de las cosas de nuestra vida política pasan por el derecho y por eso nos ha ayudado usted en varias oportunidades. Recurrimos hoy también. ¿En qué consiste exactamente esta diligencia que la Fiscalía aspira a llevar a cabo el próximo 14 con el presidente de la República? Bueno, intuyo que es una indagación que se quiere hacer respecto de los hechos que quiere investigar en el caso de los ascensos. El problema es que yo tengo una tesis ya de hace más de 20 años en que de acuerdo a la Constitución el presidente no puede ser procesado, acusado, investigado, sino por aquellos delitos que están expresamente señalados en el artículo 117 de la Constitución. Por lo tanto, el presidente, como la propia fiscal Ábalos ya lo ha reconocido en el caso de Vizcarra, podría no ir o podría resguardarse bajo el derecho al silencio, ¿no? Porque digamos, cualquier cosa que puede decir puede generar una autoincriminación y tiene derecho a guardar silencio y él no puede ser procesado por ningún delito hasta que acabe su mandato, excepto aquellos que están previstos en el 117, que no es la indagación que está haciendo la fiscal. Pero lo que usted dice lo exime también de ser investigado, porque está claro que no puede ser procesado mientras sea presidente de la República, pero tampoco puede ser parte de una investigación. ¿No sucedió algo similar ya con Pedro Pablo Kuczynski, que recibió a funcionarios que le hicieron preguntas? Sí, pero eso fue una actitud voluntaria, ¿no? Lo que yo sostengo es que lo que dice la Constitución es que el presidente no puede ser acusado. Ya. Y la acusación puede ser antes de un proceso o durante el proceso. Cuando hay una investigación, uno está bajo la sospecha de haber cometido un delito, por lo tanto está bajo la sospecha de una acusación, porque si no, ¿por qué lo investigan a uno? Lo investigan porque es presunto responsable de la comisión de un delito, ¿no? Entonces soporta una acusación indiciaria y el beneficio le alcanza a eso. Él podría no ir o podría recibirlos como hizo Kuczynski y declarar, o podría recibirlos y guardar silencio. Lo que ocurre es que, traducido esto, como usted bien señaló, desde el punto de vista jurídico a lo político, cualquier acto o gesto que haga el presidente va a tener una trascendencia en el Congreso. En el caso de Vizcarra, por ejemplo, en primer intento de vacancia no se logró, se perdió, pero lo que él fue haciendo después fue de alguna manera convenciendo al Congreso de la propia vacancia. Por ejemplo, los pechó, les dijo que ellos también eran responsables
de una serie de delitos que habían congresistas que tenían un prontuario, más o menos lo que ha hecho hoy día el presidente Castillo al decir que quienes quieren vacarlo son quienes quieren esconder intereses proteros o venales, como usted ha señalado, ¿no? Entonces, de alguna manera, cualquier cosa que haga o diga va a tener una trascendencia positiva o negativa en el actual trámite de la vacancia que está para su admisibilidad en el Congreso. Ahora, el documento del Ministerio Público que hemos leído, en donde se le invita a dar testimonio el día 14, no lo pone en situación de investigado. Lo que se dice literalmente es que brinde una declaración testimonial. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y es diferente o no que ser investigado? Porque puede estar considerando que tiene un testimonio como testigo que dar, ¿no? El presidente sí puede ser testigo, si no es materia de investigación, pero como testigo también tiene derecho a guardar silencio, porque uno puede declarar como testigo y terminar siendo imputado, ¿no? Entonces sí está obligado a prestar testimonio, porque eso no está en las eximentes de la Constitución. Al contrario, hay norma en el Código de Procedimientos Penales y en el Código Procesal Civil que dicen cómo tiene que testimoniar el presidente de la República, pero al testimoniar o al declarar, acompañado de un abogado, podría abstenerse de responder si con esa respuesta puede generarse una autoincriminación. Ahora, los cargos por los que es investigado el ministro de Defensa, el señor Ayala, son patrocinio ilegal y abuso de autoridad. Esa es la investigación que se hace de él, en este caso sí, investigado. Pero esos dos cargos no figuran tampoco en el artículo al que ha hecho usted referencia, que permite que el jefe de Estado sea destituido, sometido a un juicio político por violaciones constitucionales. Estos dos cargos penales no constituyen una violación constitucional. Esos cargos penales no constituyen un elemento de procesabilidad mientras sea presidente. Podrían ser procesados cuando deje de ser presidente, bien sea el 28 de julio del año 26 o antes, si esto ocurre antes, ¿no? Como ocurrió con Kuczynski, que tenía la misma protección y se levantó la protección apenas dejó de ser presidente, como ocurrió con Vizcarra, ¿no? O con el propio presidente Humala también, ¿no? Entonces, no es que él sea impune, es que tiene una protección, una inmunidad temporal y parcial. Temporal porque dura mientras esté en el mandato, y parcial porque hay algunos delitos por los que sí puede ser investigado, como usted señalado en el 117. Ahora bien, usted ha recordado el artículo que precisa cuáles son esos delitos de función que constituyen violación de la Constitución, por las cuales el presidente puede ser destituido a través de un juicio político. ¿Por qué, si existe este artículo que define causales precisos, existe además otro en el que se habla de la vacancia por incapacidad moral permanente? Justamente el hecho de que hayan estos dos artículos diferentes es lo que lleva a algunos a sostener y a interpretar que ese concepto de vacancia moral permanente está referido a un estado de hecho, a una incapacidad psiquiátrica, mental. Yo sé que no comparte esa tesis, pero explíquenos por qué hay dos artículos que definen situaciones por las cuales el presidente puede dejar de serlo por razones tan diferentes. Es que son cosas diferentes, Fernando. Una cosa es ser imputado de traición a la patria, de cerrar el Congreso, de abandonar el país sin autorización, de no permitir las elecciones que son las del 117, en la cual el presidente tiene una responsabilidad dolosa, y otra cosa distinta es no tener capacidad moral para ser presidente. En el caso del expresidente Fujimori... Capacidad moral permanente, que es lo sutil, que es lo complejo de ese concepto. Sí, pero es un concepto que define el Congreso. Sí. En el caso del presidente Fujimori, por ejemplo, nadie exigió que fuera orate, loco o enajenado mental para ser vacado. Es un precedente importante, pero los precedentes cuando son erróneos no generan jurisprudencia, si fuera erróneo, ¿no? Pero tampoco ocurrió con el caso de Vizcarra, ¿no? Tampoco. Entonces solamente hay 3 casos de vacancia en la historia del país: Billinghurst el 1914, Fujimori el 2000 y Vizcarra el 2020. Entonces es una válvula de escape que se usa cuando el presidente tiene una indignidad en el cargo. Y como ya hemos dicho antes, y usted recordará la conversación, una cosa es ser un mal gobernante y otra cosa es ser un incapaz moral permanente. Son dos supuestos diferentes, pero la calificación política constitucional hace el Congreso. Es titularidad del Congreso definir cuándo hay una incapacidad moral permanente
con el número de votos que la Constitución exige. ¿Usted considera que sobre ese concepto el Tribunal Constitucional ya dijo todo lo que tenía que decir o ha habido una actitud de abstención? Recordamos que la presidenta de la época, puesto que de hoy hay otro presidente, tengo entendido, no sé si está en funciones ya, es el doctor Ferrero, ¿no? Pero por entonces se argumentó que el problema no era urgente, porque no había el riesgo de que se produzca una vacancia efectiva. Pero la pregunta es, ¿ya el TC dijo todo lo que podía decir o todavía falta que dé una respuesta sobre el fondo de este concepto? Es una pregunta muy importante, ¿no? Una alta corte de justicia nunca dice todo lo que tiene que decir, porque la jurisprudencia se va haciendo con el tiempo, con las circunstancias, con el desarrollo político, social y económico y cultural de un país. Lo que dijo en su momento el tribunal es que era una textura abierta, una cláusula abierta, que debía mantenerse así y que debía definirse en cada momento. No obstante eso, la ponencia minoritaria de la doctora Ledesma señaló que no, que tenía que definirse y que debía subir a 105 votos, a 4/5 partes del Congreso, ¿no? Pero eso no tuvo una posición mayoritaria y por lo tanto no fue parte de la sentencia. Veremos ahora, si este caso es llevado al Tribunal Constitucional, qué cosa va a decir. Pero hay dos posiciones. Hay quienes sostienen que la causal debería cerrarse o definirse en algo que es muy difícil de hacer porque es una cláusula indefinida, y hay quienes sostienen que debería quedar así como está y que es una válvula de escape para situaciones de dignidad en el caso de la presidencia. Pero ya repito, una cosa es ser un indigno moral permanente, como lo fue en su momento calificado Fujimori, y nadie discutió eso, ¿no? Y otra cosa es ser un incapaz en el gobierno, una persona que tiene poco talento para el gobierno, que comete muchos errores en el gobierno. Errores no, ¿no? Errores morales, errores no son errores funcionales. No es que por eso me refiero. Sí. No, sí. Por eso no me es que refiero. sea un incapaz, sino un incapaz moral. Por eso, sí. Una cosa es ser incapaz moral y otra cosa es ser una persona que tiene mal manejo del gobierno con permanentes errores políticos. Son dos supuestos distintos. Ahora bien, hay otro tema sobre el que le quiero consultar, robando un poco de tiempo, que tiene que ver con esta iniciativa del exministro Ayala, quien pretende que la justicia conceda un amparo para que la moción de vacancia no pueda llevarse a cabo. Y lo pregunto con conciencia de que ya hizo algo semejante con lo que tuvo éxito. Usted nos recordará y nos dirá cómo lo logró. Pero él, en buena cuenta, su, gestión ante la justicia detuvo el proceso de elección de jueces constitucionales hace unos meses. Explíquenos para que quede claro cómo lo logró, cuál es el argumento que la justicia acogió para sostener que el Congreso no podía, en esas circunstancias, elegir jueces constitucionales. Bueno, en ese caso, el que usted señala, en efecto, no ha sido sentenciado todavía. Tuvo una medida cautelar, que es una resolución provisional, en mi concepto irregular, mal dada por la jueza. Él presentó una demanda a título personal señalando que tenía derecho a la justicia constitucional en el país, a que el orden constitucional, más o menos lo mismo que ha hecho ahora. Sí. Y en función de eso le solicitó al Poder Judicial que paralizara la elección de 2 magistrados del Tribunal Constitucional. Y bueno, ese proceso, como le digo, no ha sido sentenciado. Pero ¿cuál es el argumento? ¿Cuál es el argumento que llevó a que la justicia le conceda? Que el Congreso estaba llevando una elección que iba en contra del reglamento del propio Congreso y que eso afectaba su derecho, el derecho de Ayala, a tener una justicia constitucional equilibrada en el país. Ya. Ahora caso, lo que sostiene es que el proceso de vacancia le afecta al sistema constitucional porque se está mal utilizando la causal, etcétera, etcétera. Y también él, a título personal y rogándose la representación de todo el país, plantea este amparo para pedir la nulidad del proceso de vacancia y la indeterminación o que se deje sin efecto el trámite de la vacancia presidencial. Es decir, que en este caso una jueza supernumeraria del Poder Judicial le diga al Congreso que lo que está haciendo es indebido y que no lo debe hacer. Eso ha caído en un juzgado transitorio, veremos qué va a decir. La demanda tendrá que admitirse porque así dice la ley que tiene que admitirse, pero veremos qué cosa va a resolver. Me parece que no va a poder resolverse antes de que el proceso termine. Este proceso el lunes se va a ver, me parece, se va a ver en el tema de la admisibilidad. No hay todavía seguridad de conseguir los 52 votos, y si se consiguen los 52 votos, el presidente será citado
para no antes del tercer día ni posterior al 10º día para que haga sus descargos. Tengo la impresión de que el amparo no va a poder paralizar si es que tuviera una medida cautelar lo que haga el Congreso, siendo que además considero que es un amparo nuevamente improcedente, irregular, y que se ha hecho más o menos consistente en el señor Ayala presentar este tipo de amparos, ¿no? Y muy malo por el Poder Judicial que se preste para eso. De acuerdo, hemos comprendido sus puntos de vista sobre este tema también. Muchas gracias por sus explicaciones. Que tenga usted buenas noches, doctor Quiroga. Vamos a ir a una pausa y regresamos esta vez no con un constitucionalista, sino sobre un penalista para entender las cosas extrañas que están pasando en nuestro país, la última de las cuales la informa El Comercio en su carátula de hoy. El exsecretario general de la presidencia habría dado a la justicia un celular nuevo y vacío, cuando lo que se pedía de él es que entregue el celular en el que habrían eventualmente registro de lo que él había hecho cuando era secretario general. Veremos este tema y otros penales con el doctor Andy García.